Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. El informe lo oriente a nuestro público oyente, que es heterogéneo, por supuesto, porque tenemos un ofrecimiento del presidente de la República que nos va a presentar el programa macroeconómico para su gestión y lo estamos esperando. Ayer ya anunciaron que será después, cuando él regrese de su presencia en Chile, en la posesión del presidente Piñera. Por segunda ocasión llegó a la presidencia de Chile y ahí presentará este programa macroeconómico. Pero los agentes económicos, que estamos ávidos de saber qué corte económico va a tener este programa, porque ya se dice o se habla que, y se ha dicho ayer por parte de la ministra de Energía, que se quitaría el subsidio al gas. Por ahí las redes sociales también anunciaron que el IVA podría ser incrementado del 12 al 15%, y cosas como estas, ¿no? Pero para usted, con el conocimiento y experiencia que tiene, ¿cuál debería ser ese programa macroeconómico? ¿A dónde debería apuntar exactamente? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Clever. En realidad lo que a mí me sorprende de entrada es que se esté hablando de presentar un programa macroeconómico cuando ya estamos por cumplir 10 meses de gobierno. Generalmente los presidentes, las nuevas administraciones gubernamentales, presentan un plan que ya lo tenían preparado con antelación a la llegada al poder. Aquí estamos 10 meses y escuchamos posturas un poco erráticas. Recordemos aquello de que la mesa no está servida, que la deuda es mayor de la que decía Correa. El ministro de Finanzas fue al exterior y presentó un plan de endeudamiento y hablaba de que la deuda no superaba 27.000, 28.000 dólares. Está en todos los documentos oficiales entregados a la banca. Y eso se decía afuera, y acá en el Ecuador el presidente decía que la deuda era mucho más alta. Ahora, creo que hace pocos días el ministro dijo que la deuda ya andaba por el orden de 69.000 millones de dólares. Así es. Eso es lo que en realidad constituye la deuda pública, y tal vez es un poco más, porque por ejemplo falta por desembolsar un crédito del FLAR, que curiosamente no lo ha desembolsado el FLAR, no obstante que fue aprobado en octubre del año pasado, es más o menos por 600 millones de dólares, porque el FLAR, según el ministro, le está poniendo demasiadas condiciones. Mira, suena como que el FLAR ya fuera el Fondo Monetario Internacional, y el FLAR es una institución nuestra, es una institución que surgió del grupo andino. Sí, yo creo que el problema es la falta de transparencia en las cifras, y eso que todavía no sabemos cuál es el verdadero monto de la deuda con China, porque recordemos que una de las disposiciones que estableció el Código de Finanzas Públicas en el gobierno anterior era que todo lo relacionado con la deuda o con operaciones de deuda, hasta que se complete el proceso, dice el artículo respectivo, debe mantenerse reservado y secreto. Hasta que se complete el proceso, ¿qué significa? Hasta que le desembolsen la plata o hasta que se termine de pagar el último centavo. Entonces, no sabemos realmente, Clever, cuál es el monto de la deuda. Yo creo que 70.000 es un buen número, entonces se constituye en un 70% del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a hacer el gobierno al presentar un programa macroeconómico? En realidad no debería ser algo muy novedoso, porque lo que dice la teoría y la práctica económica es que hay ciertas medidas que tienen que tomarse indefectiblemente. Por ejemplo, en materia de deuda, hace rato que el gobierno debió haberle planteado al gobierno chino una reestructuración de la deuda. Claro. Porque no podemos tener deudas con China con pignoración de petróleo. Recordemos años atrás cuando el ingeniero Febres Cordero planteaba
en su gobierno facilidades petroleras. Lo primero que decían, cuidado, se va a ignorar el petróleo. Nunca se lo ignoró. Ahora se lo ha ignorado inclusive para periodos posteriores al del gobierno anterior. Este gobierno y el próximo todavía van a tener petróleo ignorado, a menos que el gobierno le diga al gobierno chino, miren señores, hasta aquí llegué a esta modalidad, Ecuador va a seguir pagando, pero reestructúreme esta deuda a 15 o 20 años plazo y póngame la misma tasa de interés que usted le cobra a Honduras y a Bolivia, que es del orden del 4%. Eso daría alivio a la caja fiscal, porque esa es siempre la preocupación que tiene la gente. Bueno, ¿y qué va a pasar con la caja fiscal? Bueno, depende de lo que un gobierno haga. Ahora, ¿qué hacer, Clever? Es, en primer lugar, en materia de deuda, reestructurar la deuda. En materia de impuestos, este país tiene una sobrecarga impositiva, 65 impuestos, 15 de los cuales fueron establecidos por Correa, entre los cuales hay impuestos absurdos, como el anticipo de impuesto a la renta, que se constituye realmente en un impuesto a las pérdidas. Y el otro impuesto que también es nocivo para la economía y para la inversión extranjera, el relacionado con la salida de los capitales, que ahora cuando uno le dice elimine ese impuesto, le dice no, pero entonces nos quedamos sin 1.000 millones de recaudación. Entonces la pregunta es, ¿para qué era ese impuesto? ¿Para recaudar o para frenar la salida de capitales? Bueno, definitivamente, por las argumentaciones actuales, es recaudatorio, porque a ellos les interesaría que salgan más capitales para cobrar más impuestos. Correcto. Entonces, no hay una línea clara. Mire, en el año 2000 Ecuador dio un paso importante en su historia económica, y fue dolarizar la economía. Tú recordarás muy bien, Clever, Lenin no sé si lo recuerde también, pero cuando se estableció la dolarización se dijo que para que esto realmente ayudara al país a salir de su estancamiento económico, tenía que haber unas finanzas públicas sanas. Correcto. En junio del 2012 se estableció la ley de responsabilidad fiscal que limitaba el incremento del gasto y también creaba fondos para aquellos recursos que iban por encima del presupuesto en materia de ingresos. Los famosos fonditos que luego Correa decidió ponerlos todos en el presupuesto y gastárselos. Pero también decíamos que Ecuador tenía un problema de competitividad. Entonces se promovió la Agenda Nacional de Competitividad. Del 2000 al 2006 el Ecuador tuvo un desempeño bastante bueno. La economía creció en el 4.8%, 2000 al 2006. Llegó Correa y cuando uno ve las cifras de 2007 al 2017, la economía solo creció en el 3%. Entonces, ¿cómo uno puede explicarse que con la avalancha de recursos que hubo en el periodo 2007-2017, 350.000 millones de dólares que se gastaron, la economía solo haya crecido en el 3% cuando en los 6 años anteriores al gobierno de Correa creció en el 4.8%? Promedio anual, claro. Así es. Pero recordemos que los últimos años de Correa, el 2015, 2016, 2017, son cifras negativas, más allá de que hayan manoseado un poco los datos macroeconómicos para hacer aparecer que aquí hay crecimiento. Entonces, ¿qué hacer en un programa económico? Primero, finanzas públicas sanas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que eliminar algunos impuestos, hay que reducir el exceso del gasto. ¿Cómo reducirlo? Dice el gobierno, pero yo no quiero poner gente en la calle. Bueno, establezca la presupuestación base cero, que también lo propusimos en el año 2002. Es decir, que toda la gente que trabaja en el gobierno tiene que comenzar a presupuestar desde cero, como hace el ama de casa cuando el sábado va al mercado y le pregunta a la empleada, ¿qué tengo que comprar? No es que le dice, la semana pasada compramos 15 libras de arroz y esta semana tengo que comprar 15 más un 15. Porcentaje. No, señor, ¿cuánto queda? Eso pasa en el sector público y tú y yo que hemos estado trabajando en el sector público sabemos que así es como presupuestan en el gobierno. Lo que se gastó el año pasado más un porcentaje, eso tiene que acabarse y ahí se va a eliminar un montón de exceso de gasto y de impuestos que definitivamente afectan a la economía. Solo menciono un tema para culminar esta primera parte. En 4 proyectos emblemáticos del gobierno, Refinería Esmeraldas, sobreprecio de 2.000 millones. Refinería del Aromo, gasto innecesario de alrededor de 2.000 millones, porque 1.500 movimiento de tierra más 500 millones más o menos de estudio.
Llevan 4.000. Terminal de gas de Monteverde, que debió pasar por 100 o 120 millones de dólares, lo pasaron por 700. Digamos que hay 500 millones más. Y en Yachay, según el presidente, todo allí está mal hecho y se han gastado no menos de 1.500 millones. Suben los 4 proyectos, son 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto recauda el Ecuador anualmente por IVA? 6.000 millones. Entonces quiere decir que con esos 4 proyectos se llevaron el IVA de todo un año, lo cual indica que hay un exceso de impuestos en la economía, porque si se hubiera manejado mejor el gasto público, no hubiera sido necesario tener el IVA recaudando al 12%. 7:17 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830 AM, la H grande de la información, dialogando con el señor doctor Carlos Julio Emanuel Morán aquí en nuestros estudios. Usted, Lenin. Doctor Emanuel, buenos días. El estado de la dolarización, ¿cuál es? ¿Cuál es la salud de la dolarización? Tomando en cuenta que en el gobierno anterior y en este también se han desarrollado ciertas prácticas atípicas o contrarias a lo que dictamina la norma, la teoría, y entonces le meten mano a los recursos de los afiliados, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuentaahorristas, de todo el mundo. Y uno dice, bueno, y si llegara a suceder un pequeño remesón, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo estamos? Bueno, es una pregunta muy importante la que me hace. Mire, la dolarización es en realidad un proceso que nace de la decisión de los ciudadanos, no del gobierno. Cuando Ecuador dolarizó en el año 2000, la gente, que yo digo siempre es más inteligente que los gobiernos, había decidido por la dolarización. Perdón, aunque el presidente de aquel entonces, don Yamil Maguad, estaba en contra de la dolarización también. Así es. Recordemos que yo fui encargado por las cámaras de hacerle la presentación de la dolarización al presidente Maguad y o no la entendió o no la quiso entender, pero finalmente tomó la decisión. Pero ¿qué ocurrió durante el año el periodo 1999 hasta finales del año y comenzando el mes de enero del año 2000, que fue cuando se dolarizó? La gente en un 60% había decidido que debía mantener sus operaciones en dólares. Digo, la gente es inteligente. ¿Y por qué es esto, Lenin? Porque hay yo digo que cuando se haga un estudio definitivo del genoma humano, vamos a encontrar que una parte del genoma humano, hay un gen en cada uno de nosotros que dice, preserve su patrimonio. No deje que el gobierno le meta tijeretazos a su ahorro. Mire, Venezuela actualmente es un caos. Inflación de 13.000% proyectada para este año. Y para que la gente un poco dimensione lo que eso significa, es que a ese ritmo, al final del año, se va a necesitar 10.000 billetes de 100.000 bolívares fuertes para comprar $1 en Venezuela. 10.000 billetes de 100.000 bolívares fuertes. ¿Qué hace la gente en Venezuela? Está haciendo lo mismo que hizo la gente en el Ecuador entre el 99 y el 2000. Se están dolarizando de a poco. Las transacciones se hacen en dólares. Entonces, dolarización informal, ¿no? Claro, pero es una dolarización que la gente la adopta para protegerse de la mano negra del gobierno. Entonces, cuando yo escucho en el Ecuador, vamos a tomar medidas para proteger la dolarización. No, yo creo que está mal enfocado el tema. Lo que hay que tomar medidas en el Ecuador es para crecer económicamente. Porque el Ecuador no crece. Mire, con un crecimiento como el que un poco producto del masaje ha conseguido Ecuador para el año 2017, dice que hemos crecido como el 2%. Yo no creo eso, pero aceptemos 2%. Eso significa, Lenin, que para duplicar el tamaño de la economía tenemos que esperar 70 años. Entonces es un imposible, pues en 70 años duplicar la economía, duplicar el Producto Interno Bruto, per cápita, mejorar el salario de la gente, eso es impensable. Ya todos estamos muertos. Eso decía Keynes, a la larga todos estamos muertos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es buscar maneras de crecer. Y por eso es que es importante ver qué es lo que va a plantear el presidente o el gobierno en su programa. ¿Qué les podríamos sugerir al presidente?
que debió haberlo hecho desde el primer día. Ponga al Ecuador en la Alianza del Pacífico. Pero ponga, si lo que queremos es exportar más para crecer, hágalo así. Elimine ciertos impuestos que han frenado la inversión extranjera, impuestos a la salida de capitales, restablezca los acuerdos de protección de inversiones que en una forma malévola el gobierno anterior los eliminó, faltando creo 2 o 3 semanas para terminar el gobierno. ¿Quién va a poner dinero en el Ecuador cuando sabe que aquí no hay acuerdo de protección de inversiones? Que aquí el expresidente Correa ordenó a la asamblea anterior que los elimine todos. ¿Cuántos años tomó armar toda esa estructura? Entonces hay algunas cosas que son obvias que tiene que hacer el gobierno de la mano con la reestructuración de la deuda, mientras que la dolarización, solamente para culminar esta pregunta, hay que dejarla sola, no le metan mano, no la molesten, no necesita ayuda la dolarización, porque es una decisión de la gente. El día de mañana usted puede hacer lo que quiera con las políticas económicas y la gente seguirá buscando el dólar, o si no el dólar, el oro, que es pues la moneda por excelencia desde tiempos inmemoriales, ¿no? Decía esta historia de la civilización, un compendio histórico que se hizo hace tiempo por una pareja de historiadores ingleses, que la razón por la cual la gente tiene un deseo permanente en el oro es porque a través de la historia todos los gobiernos terminaron siendo inflacionarios. Entonces la gente busca cómo protege su patrimonio, cómo salvaguarda el producto de su trabajo. Yo no creo que le va a pasar nada a la dolarización. Sí le puede pasar si no hay una disciplina fiscal. No, es que justamente lo que va a pasar es lo que va a pasar, y voy a dar un ejemplo. En Zimbabue, 40 años estuvo el señor Robert Mugabe. La inflación en Zimbabue llegó al segundo récord histórico del mundo. La mayor hiperinflación en la historia del mundo la tuvo Hungría en los años 40, Zimbabue en los años 90. Y uno dice, ¿cuál fue la inflación en Zimbabue? En noviembre del 2008, la inflación en Zimbabue llegó a un récord de 89.7 trillones %. O sea que son cifras que realmente son inconmensurables. Pero eso fue. ¿Cómo pararon la inflación en Zimbabue? Dolarizaron la economía. Claro. Entonces, el freno es la clausura de la política monetaria para que la gente no le meta mano a la máquina de hacer billetes. Recordemos, unos meses antes de que el expresidente Correa abandone el poder, dijo, frente a la crisis económica, denme moneda nacional y resuelvo el problema. Lo dijo. Sí. En buena hora, que no hay cómo darle moneda nacional ni a él ni a nadie, para que por lo menos esa sea una variable fija que impida que la gente cause los problemas inflacionarios que han ocurrido en otros países. 7:24 en Ecuador continental. Recuerda, Carlos Julio, que cuando estábamos en el Foro Económico, intercambiando ideas, conceptos, algunos hablábamos de la convertibilidad en vez de la dolarización, y finalmente pues decidimos que para que se acaben estos desajustes, ¿no? Optamos por definitivamente la dolarización, y tomando la experiencia de Argentina, ¿recuerdas que ¿cómo no? Esto pasó? Pero en todo caso... Bueno, es que la convertibilidad es una antesala de la dolarización. En mala hora Argentina no siguió el proceso normal, caballo, que hubiese sido de la convertibilidad pasamos a la dolarización. Claro. La Argentina tendría una situación completamente distinta de haber hecho aquello. Tú haces mención de lo del Foro Económico, porque hoy hay otro foro económico que está en la palestra, Foro de Economía y Finanzas, que le ha enviado 2 comunicaciones al presidente Moreno. Pero en esa ocasión, 18 economistas, y algunos no eran economistas, sino ingenieros comerciales, nos reunimos en sociólogo, porque Ernesto Arroba era sociólogo. Y presentamos al país, al gobierno de Mahuat,
una propuesta para dolarizar, Sí. lo que significa, Lenin, que uno no tiene que ser funcionario público para hacerle propuestas al gobierno, porque no ha habido medida económica más trascendental que aquella de la dolarización que se propuso y se adoptó en el año 2000. ¿Y de dónde vino la propuesta? No del gobierno, más bien la gente del gobierno estaba en contra. Ahí estaba en contra, me acuerdo, Ana Lucía Armijos, Alfredo Arízaga, que era ministro, el propio presidente Mahuad. Sin embargo, la fuerza de la argumentación fue tal que se adoptó la dolarización. Y no fue una medida sencilla, porque no lo podía hacer después de estar 114 años con el Sucre. De repente decir, hasta luego Sucre, venga el dólar. No fue fácil, pero se le implantó. Y es buena hora que la dolarización se implantara entonces, porque de no haber sido por la dolarización, hoy Ecuador, con todos los problemas económicos, políticos y sociales que ha enfrentado, estaría sin duda en el mismo camino que Venezuela y Zimbabue. Los subsidios, doctor, deben ser tocados en este programa económico, ya es hora. Bueno, definitivamente que tiene que enfocarse absolutamente todo, y hay que focalizar los estudios. No sé qué es lo que se está pensando por parte del gobierno, porque todo es un secretismo. Ayer, por ejemplo, me decían que van a eliminar el IVA y van a poner un impuesto a las ventas. En realidad, Ecuador no necesita de más impuestos, sino de menos impuestos. Claro. Ecuador necesita que la gente, usted, Clever, los que nos escuchan, tengan dinero en el bolsillo para reactivar la economía. Claro. Porque esa es la única manera de reactivar esta economía que yo insisto, en los últimos 3 años, 2015, 16 y 17, no ha crecido para nada. Y por eso es que existe pues una enorme cantidad de gente en las calles que anda, y amigos nuestros, parientes nuestros que andan buscando trabajo porque no lo tienen. Cuando pusieron... Con 2 títulos debajo del brazo, por lo menos. Por supuesto. Y he conocido, por ejemplo, aquí también hay una inmigración de venezolanos en buena hora que vendan aquí. Ecuador es un país que tiene que abrir sus puertas a nuestros hermanos latinoamericanos, pero conozco a venezolanos con títulos universitarios que están manejando taxis, porque aquí no hay otra alternativa. O están vendiendo jugos en las calles. Entonces, lo que debería primar en un programa económico, y lo que debería decir el presidente, a ver, reúno a los ministros, díganme cuáles son las medidas que van a permitir que el Ecuador crezca. No me hablen de cosas parciales, sino en su totalidad, porque mira, Clever, el tema económico, que lo hemos estudiado hace tanto tiempo, es un tema que es muy claro, ¿no? Hace unos meses, no sé ustedes asistieron o no a unas conferencias que programó la ingeniera Joyce de Ginata, y vino el ex ministro de la Producción del Perú, cuyo nombre se me escapa en este momento, y él dijo, cuando llegamos al gobierno, lo que decidimos fue, a ver, ¿dónde funcionan bien las economías? En tal sitio, vamos a ver qué es lo que tienen, a ver, esto hay que hacer. O sea, en materia económica no hay nada nuevo bajo el sol, todo está dicho. Entonces lo que hay que hacer es ecléctico y pragmático para adoptar las cosas que funcionan. ¿Y qué hizo Perú? Decidió, por ejemplo, bajar el arancel aproximadamente el 2% en todos los productos. Chile lo tiene en 5% hace años, y no hay pues problemas de que cayeron las recaudaciones, porque como hay elasticidad en todos los impuestos, baja la recaudación, se elimina la evasión, se elimina el contrabando y suben las recaudaciones. Eso está probado matemáticamente a través de todos los países que han adoptado. ¿Y Ecuador qué tiene frente al 2% de arancel del Perú? Ecuador tiene 12%. O sea, somos 6 veces más caros en aranceles que en el Perú, 2,5 más caros que Chile. De esa manera no vamos a poder resolver las cosas. Entonces, ojalá que el presidente tenga asesores que le digan, vea, presidente, instruya a sus ministros no solamente a bajar el gasto de manera general, a adoptar el presupuesto base cero, a eliminar, obviamente, como dice, la corrupción de un tajo. Todo eso es importante, pero denme medidas para que la economía crezca. Si la economía no crece, vamos a tener problemas, y la gente seguirá teniendo el dólar, porque el dólar no va a desaparecer, pero la economía se va a contraer.
la gente no va a tener trabajo, los estudiantes que salen de las universidades van a tener que decir, bueno, terminé la universidad, aquí no hay nada, emigro, que es lo que hace la mayor cantidad de personas. Ahora, tomando en cuenta el equipo económico que rodea al presidente Moreno y tomando en cuenta además que este es un gobierno socialista o de izquierda, los temas, las proyecciones, las expectativas que usted plantea, contempla, supone, doctor Emanuel, ¿las ve viables? Bueno, es que la economía solamente tiene medidas buenas o medidas malas, ¿no? Entonces no es cuestión de etiquetarlas, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, y hay por ahí un foro que se ha creado, un foro heterodoxo, para hacerle contrapeso al foro de economía y finanzas, lo cual está bien, ¿no? Hay libertad de expresión, pero es que las medidas económicas son las que funcionan, pues. Por ejemplo, usted va a Estonia, por decir algo, mire cómo funciona esa economía, que hace poco era una economía reprimida. Cuando se estudia la economía ecuatoriana, Lenín, desde el exterior, porque aquí puede decir alguien, no, pues Carlos Julio Emanuel estaba en un gobierno de Febres Cordero y por lo tanto de derecha. Yo nunca me he considerado ni de derecha ni de izquierda, sino un economista que sabe qué es lo que funciona, porque ha estudiado bien las economías de los países. Eso fue lo que me permitió el haber estado 5 años en el Fondo Monetario Internacional y estar en todos los continentes del mundo viendo todas las economías. Y vi lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Entonces, cuando uno escucha esto de que no, que son medidas de derecha o de izquierda, o cuidado que nosotros somos el foro que tiene medidas progresistas, yo pregunto, si uno le hiciera la consulta al presidente Maduro, las medidas que usted adopta en Venezuela, ¿qué son? ¿De derecha o de izquierda? Le va a decir de izquierda y ahí está el resultado. Entonces, pregúntele también al señor expresidente Mugabe, las medidas que usted tomó, ¿qué eran? ¿De izquierda o de derecha? El problema, doctor Emanuel, es que eso dice el presidente Moreno, lo dijo. Dijo, yo voy por la orilla distinta a la que va la derecha. Y no esperen que yo asuma y que yo adopte las medidas económicas que ellos plantean. Lo dijo hace aproximadamente un mes. Por eso mi inquietud, doctor. No, está bien la pregunta. Es más, cuando salió el Foro Económico de Economía y Finanzas, en los cuales estamos unas 20 personas, que además no es excluyente, ¿no? Todas las personas que quieren adherirse al foro pueden entrar y contribuir, porque repito lo que dije hace un momento, cuando propusimos la dolarización éramos 18 personas del sector privado y la medida que se adoptó fue la que propusimos. Entonces ahora también desde un foro privado se pueden proponer medidas para solucionar los problemas. Sí, efectivamente. Pero solo termino con lo que con la alusión aquí. Lo que decía es que el presidente Moreno, cuando se le presentó una carta, sí he recibido una comunicación de este foro de liberales. Primero la etiqueta. Sí, primerito. Ya fuimos etiquetados. Bueno, pues en buena hora, porque yo sí me considero alfarista de verdad, pues, ¿no? Porque Alfaro, si viviera en la actualidad y le pidieran la cédula de identidad, diría profesión comerciante, pues los comerciantes no son socialistas. O sea, mire, esto de socialismo, comunismo, los ismos, recordemos cuando vino el Papa hace un par de años y le dijo a Correa, estamos en el fin de las ideologías. Correa no le contestó, porque las ideologías han servido para empobrecer a los pobres, para tener más pobres, y eso es así. Yo he estado en Cuba, más de una vez conversé con el ex comandante Castro, y me di cuenta que cómo se manejaba Cuba. Ahí está nuevamente una economía de izquierda que no terminó solucionando los problemas del país. Un poco medio en broma y en serio, decía que hubo un reportaje, le decían, bueno, comandante Castro, ¿cómo así usted que prometió resolver los problemas económicos de Cuba, no lo ha podido hacer? Dice, bueno, es que me ha faltado tiempo, ya tenía 60 años, ¿no? 7:35 minutos. Mira, el foro económico que se creó en el año 99, al de ahora, el del 99 no tenía nada de esto, no estaba politizado. El de ahora
con honrosas excepciones, yo creo que tiene por ahí sus condimentos políticos. Y es totalmente distinto ese foro. Y con el debido respeto para todos los profesionales que están en ese foro de los 20. Pero bueno, lo importante es que tengan la idea y los deseos de que esto mejore. Finalmente, Carlos Julio, no tocaste el tema cuando hablamos del gasto, de los activos improductivos que tiene y que financia casualmente el gasto corriente. Tienes tu TAME, tienes el Banco Nacional de Fomento. Aquí vino un señor, un abogado, esta semana, y le digo, ¿qué anda haciendo? Bueno, voy a recuperar 170 millones de dólares de la deuda de los deudores del ex Banco Nacional de Fomento. Bueno, hay también, como tú recordarás, Clebra, hay 180 millones del Fondo de Jubilados del Banco Central, que también se lo llevaron para otro lado. Así es. Hay el fondo de 400 millones de dólares de los profesores, que se lo llevaron para otro lado. Sí, esos son datos puntuales, pero en materia de deuda, yo creo que es importante tener esto en mente. Está prohibido constitucionalmente que tú contrates deuda para pagar deuda. Claro. La deuda debe ser exclusivamente para nuevos proyectos productivos que finalmente generen para una inversión, divisas con las cuales se va a pagar. Y sin embargo, como cuando uno analiza las cuentas fiscales, no hemos tenido en los últimos años superávit primario. ¿Qué significa superávit primario? Que tenemos un déficit antes de pagar la deuda. Significa que no nos alcanza con los recursos normales para pagar los intereses de la deuda. Entonces, cuando hay un déficit primario, lo que ocurre es que el gobierno, cuando se endeuda, es para pagar deuda. Eso es ilegal. Ilegalidad por allí, ilegalidad por haber declarado reservada, confidencial y secreta la deuda, y todo esto dentro de un problema económico que todavía no se le ve visos de solución. Todo secretismo. Mire que los gastos de inteligencia han sido secretos totalmente, y es como 47 millones, no sé cuánto, por Dios. 7:38, muchas gracias mi querido Carlos Julio por estar acá en Huancavilca 830M. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Perfecto, muchas gracias. Huancavilca, la H grande de la información.